Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ahora en 7 Televalencia. Es momento de repasar la actualidad en las últimas semanas, que no han sido pocas. Sigue sin saberse qué pasó en ese apagón y sobre todo la pregunta, ¿podría volver a ocurrir? Hablaremos también de si fue acto de sabotaje o de robo. Hablamos también de esa incidencia en los trenes a raíz del robo del cable en el AVE. Y seguimos muy pendientes de la instrucción que está realizando la jueza de Catarroja en torno a las causas de la Dana. Lo vamos a analizar todo con nuestros invitados. Es director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, siempre siguiendo la actualidad. Estefan Soriano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. ¿Cómo van las cosas en esa dirección general? Bueno, pues peleando mucho, gestionando mucho, sobre todo con la mirada también muy puesta en aquellos municipios pues, que desgraciadamente se vieron afectados por la catástrofe natural el 29 de octubre y sobre todo intentando impregnar nuestro lema de hacer diversa la diversidad. Pues un reto, sin duda alguna. Gracias, bienvenido. Es teniente alcalde de su localidad, de Quart de Poblet, Bartolomé Fuentes. Buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. ¿Cómo va todo por Quart? Pues muy bien. Por Quart va todo viento en popa. Y proyectos europeos también. Proyectos europeos, mira, hoy nos han comunicado la aprobación de 2. Bueno, pues enhorabuena. De políticas verdes. Políticas verdes, interesante sin duda alguna. Y nuestro tercer invitado, nos gusta tenerlo cerca, es el presidente del grupo El Periódico de aquí, siguiendo siempre la actualidad. Pere Valenciano, buenas noches. Yo no la sigo tanto, ¿no? Pero buenas noches. Bienvenido. Tú eres actualidad. Tú eres la actualidad siempre. Claro. Es broma, intento seguirla así. Bueno, pues bienvenido. Vamos a comenzar y lo hacemos con las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en torno a ese apagón. Todavía no se sabe lo que ocurrió y sobre todo lo que planteamos al principio. ¿Puede volver a ocurrir? Estas serán las declaraciones de Pedro. Desde el primer momento lo que hizo el Gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor para esclarecer las causas del incidente y, por tanto, quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. Pero lo que sí que ya sabemos es que España respondió como el gran país que es. Ante un problema sobrevenido, nuestro país fue capaz de recuperar la normalidad en un tiempo récord, así lo han reconocido todos los operadores internacionales, y los ciudadanos y ciudadanas dieron un ejemplo de civismo, de calma y de solidaridad. Sea cual sea la adversidad, nuestros conciudadanos siempre responden de manera unida, dando ejemplo al mundo. Lo hicieron durante la pandemia, lo hicieron en la respuesta solidaria a la Dana, ante la invasión de Ucrania y también su derivada energética, frente a la actual guerra comercial, y lo han vuelto a hacer en el día del corte de electricidad. Ninguna sociedad del mundo hubiera respondido mejor que la nuestra. Y esto creo que es muy importante de reivindicar, porque España y Cataluña somos sociedades, somos países extraordinarios. Respondió bien la sociedad. La pregunta es si respondió bien el Gobierno. Estefan Soriano. Bueno, yo creo que seguimos en ese apagón informativo al que nos tiene acostumbrado en este caso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre todo por una situación caótica, además muy preocupante, donde el Gobierno tardó 6 horas en solicitar a las comunidades autónomas que determinaran si sí o si no querían que se decretara el estado de emergencia nacional, cuando el Gobierno tenía que haber cogido las riendas desde el minuto 1. Y es verdad que tenemos un Gobierno pues, que nos está acostumbrando a dejar tirado a las comunidades autónomas, y yo lo que creo que ese día, desde luego, los servicios básicos fallaron. Pero fallaron ese día y fallaron también ayer lunes con ese incidente en las vías del tren, dejando a más de 10.000 personas tiradas literalmente hasta altas horas de la noche a su suerte. Yo creo que el presidente, las declaraciones que hace, pues bueno, es su realidad paralela, vive en su mundo, cree que pues, con grandes frases pues, lo vamos a arreglar todo, y yo creo que lo más importante es saber si España, la situación que vivimos hace una semana, la podemos volver a pasar, saber qué ocurrió de verdad, porque seguimos sin saber lo que ha ocurrido, pese a que el presidente del Gobierno pues, determine que aquí, a mí me ha recordado a Zapatero, eso de la Champions League, hemos actuado los mejores del mundo. Pues oye, que vaya por los pueblos y que pregunte a la ciudadanía la sensación que se tuvo de desamparo. De sensación de desamparo, dice Estefan Soriano. Bartolomé Fuentes, se sigue sin saber qué ocurrió.
Bueno, es verdad, se sigue sin saber lo que ocurrió porque yo creo que se está investigando todavía. Yo creo que cualquier conclusión que se dé de una forma precipitada y sin rigor sería una irresponsabilidad, creo, por parte de cualquiera de las operadoras o del propio gobierno, si se atreviese a decir algo sin tener una base científica, por así decirlo. Por tanto, esperemos que se hagan las investigaciones. Yo creo que se vivió con normalidad, no con gusto, pero con normalidad. Yo discrepo de esto de mi amigo Estefan, puesto que la respuesta fue social y políticamente adecuada por parte de los ayuntamientos, por parte de las comunidades autónomas y por parte de la Administración General del Estado. Yo veo las administraciones, en este caso, con muchísima más normalidad la respuesta y la preparación que tienen y, por tanto, más acorde a lo que es la sociedad española, que en realidad va últimamente dando ejemplos de lo que es un país avanzado, preparado y no, lógicamente, nada exento también de afrontar problemas, pero con una capacidad amplia, profunda y una preparación y una calificación muy buena. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, y también vamos a meter ahí a las comunidades la respuesta y las mancomunidades, la respuesta que dieron en su momento. Bueno, hubo una buena respuesta, sí, Pere Valenciano piensa lo mismo de lo ocurrido hace... Hay que contextualizar, pero el primer invitado que ha hablado del Partido Popular, el segundo del Partido Socialista, así la audiencia sabe que aquí al final vamos también de... pues cada uno va a hacer su defensa, su relato desde el punto de vista de su partido político. Yo, que estoy entre los dos, los quiero a los dos, pero no estoy militando en ninguno de los dos de momento, pues yo, respecto a las palabras de Pedro Sánchez, cuando un dirigente no puede destacar nada en positivo de su propia gestión o de haber evitado un día aciago, pues entonces solo le queda el recurso de felicitar a la sociedad. A mí me tiene aburridísimo este señor, el señor Pedro Sánchez, porque es de manual de resistencia además. O sea, lo que ha hecho es trasladar, felicitar a la sociedad por la paciencia que tuvo por el desastre que hemos hecho nosotros. Primero al no haberlo evitado. Un país, esto no es Panamá, que tenga 8 millones de habitantes. O 4 o 5, bueno, tiene menos, creo, perdonadme, panameños, ahora lo busco en el descanso. Pero vamos, que somos un país, tampoco somos Portugal en número de habitantes, es un país importante. La presidenta de Red Eléctrica Española es de la puerta giratoria, porque fue ministra de otro gran socialista presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y no han dado una explicación, no han evitado algo que es inasumible en un Estado moderno del primer mundo, como es un apagón. Hombre, pues la sociedad, pues ¿qué vamos a hacer? Ajo y agua, ¿no? A estas horas se puede decir a joderse y aguantarse. Pues eso es lo que nos toca hacer. No vamos a salir a aprovechar el apagón para matar a 10 personas, pues somos gente civilizada en general, pues nos quedamos jodidos pero contentos, tranquilos donde pudimos, unos atrapados, otros en casa haciendo crucigramas y lo que pudimos, pero... para mí no ha estado a la altura, sobre todo en la prevención. Ese día, pues claro, aquí hay mucha gente que estuvo al pie del cañón, pues lógicamente hay policía, hay bomberos, hay servicios sociales y el sistema, hombre, el sistema pues no responde no se cayó del todo. Pero para mí, lo que ha dicho Pedro Sánchez, además hay un detalle que se nos escapa. Estas declaraciones, ¿dónde las ha hecho? ¿En Barcelona? ¿Sí o no? ¿Dónde las ha hecho? Porque está hablando de dos países refiriéndose a España. En Barcelona, cercle de economía. No ha fallado. ¿Por qué? Porque se ha referido a España y a Cataluña como dos países. Los ha puesto al mismo nivel. Pues con ese punto de vista, los socialistas han superado en el guiño nacionalista a una parte del electorado de Cataluña, porque con Cataluña tiene todos los gestos. Con Valencia y la Dana no he visto ninguno. Óscar Puente se precipita, le pregunta a Estefan Soriano al decir que podría ser un sabotaje. Vamos a escucharlo. Al ministro.
Bueno, se ha intervenido en 5 puntos distintos y distantes entre sí de la red de alta velocidad Madrid-Sevilla, en torno al municipio de Manzaneque, 3 a un lado, 2 al otro, con una distancia aproximada de 12 kilómetros de un punto a otro, de los más distantes entre sí, ¿no? Como han podido comprobar, las personas que han entrado, los ladrones o los vándalos o lo que sea, han entrado rompiendo la valla de seguridad que cerca la línea y se han dirigido a las cajas de seguridad y han cortado el cable que une la caja con la vía. Hablamos, me decían los técnicos aquí, de unos 6-7 metros de cable en cada caja. Teniendo en cuenta que han intervenido en 5 o 6 cajas en las 2 vías, estamos hablando de una cantidad de cable muy pequeña, de un cable con una sección muy fina. Y me enseñaba ahora uno de los técnicos una foto de la sección del cable. La mayor parte es plástico, es decir, es un cable que está a su vez compuesto por un montón de microcables que tienen muy poquita sección y que son sobre todo plástico. Es decir, el móvil económico es difícil de entender. Entonces, ¿para qué? Pues hombre, aquí solamente hay 2 posibilidades, 2 hipótesis, una la económica, la otra la de hacer daño. No podemos descartar al 100% ninguna de las 2, pero es evidente que la hipótesis que es más plausible es la de la voluntad deliberada de causar un daño en esta vía. De sabotaje, en definitiva. Estefan. Bueno, yo creo que el ministro también es de manuales, como el presidente del gobierno. Al final, la sensación aquí es que todo ocurre, pero nunca el gobierno tiene ninguna responsabilidad. Y además, utilizando y empleando algunas palabras, hablando de sabotaje, yo creo que para tapar la vergüenza de lo que significa Renfe. Porque Renfe no es solo hablar de unos robos de cables o hablar de un acto vandálico, es hablar de numerosos retrasos en las cercanías, es hablar de parones, es hablar de trenes que tienen que salir a una hora determinada y que a veces ni salen. Es ver imágenes como la que veíamos. Si esa es la imagen que queremos vender, diciendo que aquí todo funciona bien, como decía el presidente de gobierno, es que la sensación es que aquí todo ocurre, que el gobierno no tiene nada que ver. Ocurrió ya el pasado 29 de octubre en La Dana, donde la respuesta del gobierno central pues ni estuvo y sigue sin estar. Esa es una realidad, con una de las mayores catástrofes naturales que hemos vivido. Lo ha vuelto a ser con un gran apagón, porque no quiero olvidarme, hablaba Pere de la respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también servicios sociales, esas centros de salud, residencias, esas operaciones que se estaban desarrollando en algunos hospitales. ¿Dónde está el gobierno? Y ahora vuelve a ocurrir, ayer ocurre lo mismo, además con una gran operación salida, no olvidemos, con una comunidad tan querida como numerosos valencianos quedaron de nuevo como atrapados como la Feria de Abril en Sevilla, con todo ese volumen también de importante cargo turístico. Y, oye, aquí todo ocurre, pero es que el gobierno nunca tiene nada que ver. O sea, habrá que preguntarse para qué está el gobierno central. ¿Para qué está el gobierno central, Bartolomé Fuentes? Yo creo que para dar la cara, precisamente. Yo aquí, en este caso, lo que quiero es mostrar, porque yo creo que España precisamente tiene la red ferroviaria, yo diría, de las más de vanguardia del mundo. Desde hace muchísimos años, pero de siempre, Estefan, no ahora, porque esté Pedro Sánchez. La red ferroviaria es de vanguardia y de referencia, incluso nuestras empresas del sector, gobierne quien gobierne. Somos un país que han venido a mirarse cuáles son los primeros países que instalaron la red de AVE. Fue España. A Extremadura no han ido. Bueno, hoy. Pero a lo que quiero decir es de que a Extremadura han ido a ver cómo van los burros y los caballos. Pero no han ido ni estando el PSOE ni estando el PP. No, una crítica al PSOE, efectivamente. En los últimos 40 años no habéis hecho unos ni otros nada. A lo que voy es de que sí se ha desplegado la red más importante de AVE en todo el mundo, así o en eso. Ahora bien, ¿existen situaciones de estas? Sí. Y además yo creo, la lógica que aplica en las declaraciones el ministro tiene su sentido. ¿Por qué? Porque yo he vivido en mi municipio como nos roban cobre. ¿Sí? Y lo hacen de una forma muy clara. Te van, cuando tiene los cables, la sección apagada de día, te lo cortan. Y cuando llega la noche te enganchan y a lo mejor te quitan 1 kilómetro de cable, porque van realmente buscando el cobre, porque luego lo venden en el mercado negro a peso. Cuando se produce unos datos como los que ha dicho el ministro, que es que te corto aquí unos metros, a 10 kilómetros otros pocos, es decir, que en realidad te llevas un cobre por un valor de no más de 300 euros
y has tenido que ir a distintos puntos, tú no buscas el robo, no buscas realmente coger cobre para venderlo en el mercado negro, porque si no tirarías de toda kilómetros de red y te lo llevarías. Tú buscas realmente generar el caos. Bueno, también lo que el ministro busca al final con su relato político es dar la sensación de que se actúa en contra del gobierno de España para desestabilizar toda una nación. El que lo hace, creo que vaya en contra del gobierno de España, irá en contra de los españoles, porque a quien perjudica es a los españoles. Ahora iremos al Twitter de Óscar Puente a ver qué está diciendo. Que ha puesto. Exacto, es que... a ver, yo no... Creo que está por investigarse qué sucede. No creo que sea en este caso concreto una responsabilidad del gobierno. Es decir, salvo que falte vigilancia en todas las vías y en otros países estén todas las vías vigiladas. Y la si eso es así, pero, Pere, no lo estamos haciendo bien. ¿Qué mensaje se le traslada a la ciudadanía cuando va a reservar un AVE para ir a determinada ciudad? No me lo cuentes, que yo me tiré un día completo atascado en Cuenca. ¿Y qué tal? Y no me puse mirando para allá, sino que me tuve que volver rápido. No, pero... Pues ¿qué tal? Pues fatal. Me quedé allí todo el día atrapado. Al final, la sensación es que tenemos una buena red de infraestructura ferroviaria, sí, pero la inseguridad que se le está transmitiendo a la ciudadanía es que te resulta muy complicado sacarte un AVE porque no sabes si va a salir o no va a salir, si va a llegar o no va a llegar. De evitar que vayamos en coche, lo tenemos crudo. Lo tenemos crudo, es cierto. Uno se lo piensa ahora. Si pillan a quien lo ha hecho, mano dura, que eso es muy importante también. Bueno. Primero que veamos qué ha sucedido, pero yo creo que ha sido, efectivamente, pero si ha sido un boicot, no creo que sea un boicot contra el gobierno. Sí. Y es que es verdad que habría que entrar también en aquello que compran en el mercado negro, ya no solo los que venden, regular ese mercado, quien compra ese mercado. Y todo lo que llegue de procedente mercado negro. Pero en este caso parece ser que no ha sido mucho material, que parece ser que sea más una gamberrada, un boicot o ganas de hacer lío, pero no se sabe, no creo que sea contra el gobierno. Claro, en realidad yo creo que es general caos. De todas maneras, Silvia, una cosa, por un matiz que casi intento centrar un poco entre PSOE y Partido Popular, yo como valenciano. Bartolomé estaba hablando de la extensión de AVE que hay por España. Pues mira, Bartolomé, ni unos ni otros, ni el de la moto, han hecho que el corredor más importante aún no esté en marcha. Hay por todos los lados, menos para Extremadura, que también merecen un respeto. Pero resulta que el corredor mediterráneo de Cataluña a Almería, que uniría Cataluña, Comunidad Valenciana con Andalucía y nosotros tres con Europa, sigue siendo una ese sigue estando pendiente. ¿Por qué? Porque los de antes del Partido Popular, los de antes del Partido Socialista, primaron Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, el otro hacia Valladolid, el otro hacia León y el corredor mediterráneo sigue estando esperando. O sea que hay mucho tren desarrollado. Pedro Sánchez lleva 7 años gobernando. Mucho AVE desarrollado le ha dado tiempo, y las dos comunidades que más lo necesitan por el corredor junto a Andalucía y Murcia, que me la ha dejado, sigue esperando. Y segundo, se ha hecho mucho, pero en cercanías, en la Comunidad Valenciana, todos los gobiernos, y especialmente desde que está el Partido Socialista, es un desastre. Ni corredor, ni financiación, ni ayuda en la DANA. Bartolomé, por alusiones. Llevan 7 años gobernando. Si quiere decir algo al final, respecto a eso. El AVE era para todos. El AVE era para PP y para Partido Socialista. El corredor mediterráneo, yo creo que tanto el corredor mediterráneo como la infrafinanciación, creo que es un fracaso de la sociedad valenciana, especialmente de la clase política. Mira, estás haciendo como Pedro Sánchez. Especialmente, no somos responsables del derecho a la sociedad. Es que como comunidad valenciana pues tenemos que asumirlo. Y el derecho civil valenciano, que lo hemos aprobado todos en la comunidad, y tu partido y el tuyo no se han puesto de acuerdo. Y quien fue la votación fue el tejido empresarial. Digo yo aquí, como digo con lo de los fondos europeos. ¿Dónde está el tejido empresarial que le corresponde gestionar el 14% de los fondos? ¿Dónde está la presión del tejido empresarial a la hora de exigir también el corredor mediterráneo y la infrafinanciación? ¿Y dónde estamos la clase política? Pero tú me lo vas a hacer a mí, tú del Partido Popular, como si no hubiera gobernado nunca. Yo te voy a preguntar, que tenemos una ministra, se llama Diana Morán, que quiere, de momento, pretende ser presidenta de la Generalitat, que arregla financiación para su comunidad. Y tuvimos a Zaplana de ministro y tuvimos ¿O es que tú no miras por Quart de Poblet y yo per Vera Mosil? Eso es lo primero. Por Quart de Poblet lo primero. Pues como tú y yo tenemos claro qué es lo primero,
yo creo que quien esté al mando, que tenga claro que es lo primero. Y lo primero ahora mismo para la Comunidad Valenciana, además de la infrafinanciación, es la ayuda a los municipios afectados por la Dana. Bueno, nos daría para otro programa esto de la financiación que paguen, y del corredor mediterráneo. Que paguen el ministerio, pero si tenemos en los ayuntamientos el ingreso ya... Sí. Yo tengo... Guardepoles tiene 32 millones largos ingresados en las arcas y todos los pueblos, y sabéis que lo tienen en las arcas de los municipios la aportación del gobierno. ¿De eso estamos de acuerdo o no? Yo creo que hay mucha ciudadanía que sigue pendiente de recibir. Pero vamos a hablar de la Dana, pues eso vamos a hacer. Por acabar el tema del apagón, si me permiten, vamos a escuchar a Juan Bravo hablando, bueno, pues lo que le pide el Partido Popular de responsabilidad por lo ocurrido al PSOE. Vamos a escucharlo. Bravo. Sánchez es un incompetente y Sánchez, sin duda, está mintiendo. Ha hecho absoluta dejación de sus funciones porque, habiendo tenido las advertencias necesarias, no tomó las medidas adecuadas. El Gobierno busca que nos olvidemos del apagón y que no sepamos las causas del desastre. Pero no vamos a olvidar, se lo debemos también a las personas fallecidas como consecuencia del apagón. Busca desesperadamente culpables, como siempre, a los que traslada la responsabilidad, nunca responsabilidad del Gobierno, siempre busca a los culpables, acusándolos o insultándolos de antidemócratas, facciosos, agitadores o lo que le parezca. Pero el único culpable de todo esto, como ustedes saben, habita en el Palacio de la Moncloa. Esto no puede volver a ocurrir y hay que analizar el origen de muchas decisiones erráticas que ha ocasionado este apagón y que se puede repetir si no se rectifica la política energética absolutamente ideologizada, que señala una serie de energías y renuncia a otras. Como anunció Feijóo, vamos a exigir esa auditoría independiente de carácter internacional en el ámbito de la Unión Europea para conocer con exactitud qué es lo que ha pasado, qué es lo que Sánchez no nos cuenta y cuál fue exactamente la falta de gestión o la incompetencia que hicieron ellos. Eso es cierto, falta una revisión del sistema energético del país, centrales nucleares, energías renovables. Bartolomé Fuentes nos daría Bueno, ese para es un otro. debate, por supuesto. Sí. Hombre, el despliegue energético en este país no viene desde Pedro Sánchez. ¿Eh? Ya, antes de Pedro Sánchez no estábamos con linternas ni estábamos con candiles. El que ha dicho que se va a cargar las nucleares es él. ¿Sí? Pero ¿sabes qué pasa? Que la debilidad del sistema energético en España, cuando tú dices, me voy a cargar a las nucleares, lo hemos comentado muchas veces aquí, para cargarte una cosa tienes que tener una alternativa A. Y España, hay que ser realista, no puede depender siempre de naciones extranjeras, porque si no nos encontramos como el pasado lunes. Y luego sale el presidente y dice, la culpa de las nucleares. Pero precisamente la dependencia energética nosotros no tenemos. Somos una isla energética. Probablemente, si ha existido un pequeño... Claro, porque nosotros tenemos poca dependencia del resto de Europa. Es verdad que tal vez después de esta experiencia, y no viene de hace 5 años, insisto en que esto no se ha creado. Es decir, habrá que generar mayor fluidez entre las conexiones con el resto de Europa. Te quiero mucho, pero la pregunta es, te quiero un montón. Pero mira, te quiero mucho, no, de verdad. Es que al final que esto... Tenéis una obsesión con Pedro Sánchez. No, hombre, es que cuando alguien lleva 7, es como en Guardepobles. ¿Tú a quién le echas la culpa? Al que estuvo, a la alcaldesa anterior, si era Carmen, ahora tienes otra alcaldesa, pero sigue el mismo signo político. Es que Pedro Sánchez lleva 7 años gobernando. Y es el que ha desplegado la estrategia energética. Mira, para hacernos las obras hídricas que nos faltaban o hidráulicas que nos faltaban y que hubieran impedido la Dana. Ha tenido tiempo de arreglarnos la financiación y hubiera tenido tiempo de solucionar el déficit energético. Te recuerdo que cuando llegó Mariano Rajoy nos iban a intervenir económicamente. Ahora, si quieres, hablamos de todo. Si es que es por centrar a nuestros dos compañeros del PP y del PSOE que llevan gobernando España desde que nacimos. Bueno, Bartolomé ya había nacido, pero poquito tiempo. Ahora ya no sabemos quién gobierna España. Si pero España, bueno, da igual. Los cabezas principales han sido un partido de derecha y uno de centro-izquierda. Partido Popular con otros nombres y el Partido Socialista Obrero Español. Responsabilidad de todo lo que ha sucedido en este país, de si se ha hecho el AVE por aquí o se ha hecho el AVE por allá, de qué ha sido prioritario y qué no ha sido prioritario, si vamos a primar las renovables y vamos a ir eliminando las nucleares, han sido de los dos principales partidos. Y respecto a las obras de prevención, que es en las que a mí me gusta poner el acento, porque en un Estado moderno no es como luchamos después de la desgracia, bueno,
esa es la segunda parte. Pero un Estado moderno, con presupuesto, que tiene dinero para lo que le sale de las narices a cada partido, presidente de gobierno y grupos que dan su apoyo, los valencianos siempre hemos estado a la cola. Ni el Partido Popular hizo bien en cuanto al agua y las obras de prevención, que también le tocó en algún momento, y especialmente el Partido Socialista, no por nada, sino básicamente porque está en los últimos 7 años, tampoco ha hecho nada. Y en esa ecuación, a diferencia de otras comunidades autónomas, donde tienen partidos nacionalistas o regionalistas que defienden sus intereses, ¿Sí? Aquí tenemos uno que se llama Compromís, que hace preguntas y mociones, pero da su voto a cambio de nada. Porque tenemos a un senador, que creo que luego fue diputado, y si no me corrija Bartolomé, en el Congreso, Carles Mulet, que hizo preguntas sobre las obras en el Barranco del Pollo y aún algún otro río y barranco de la zona del Horta Sur. La Saleta. Le dieron respuesta años después y nadie ejecutó nada. Y Compromís da los cheques en blanco a cambio de salir 10 minutos en La Sexta toda la semana. Bueno, Punto. pues esta es la opinión de Pere Valenciano en torno al papel de Compromís. Dejamos el apagón, seguiremos en los próximos días qué pasó, sobre todo esa investigación que sigue su curso y la pregunta que nos hacemos todos, que esto puede volver a ocurrir, se lo iremos contando. Entramos en el tema de la Dana. Como saben, sigue la instrucción en el juzgado de Catarroja, o la jueza de la Dana no cambia de posición. Y en las últimas horas se ha dado a conocer que rechaza imputar a Pilar Bernabé por no pedir la declaración de emergencia nacional. Rechaza también la imputación de Carlos Mazón, porque no puede, entre otros asuntos, ahora lo valoraremos, y apunta: la instrucción no está agotada. Estefan Soriano. Bueno, yo creo que está en vía judicial, se está investigando. Yo creo que la delegada del Gobierno tiene muchas preguntas que responder y, sobre todo, determinar si tenía toda la información, si toda la información que tenía la trasladó al CECOPI, por qué no se trasladó a emergencias y prefirió quedarse en la sede de la delegación de gobierno, por qué, y vuelvo a repetirlo, pudiendo haber declarado el estado de emergencia nacional, por qué no se determinó. Lo vimos ya con el gran apagón, se mandó un correo electrónico a las comunidades autónomas diciendo que tenían 15 minutos para decir si querían o no querían. Yo creo que la delegada del Gobierno precisamente es la representante del Estado en la comunidad autónoma. Y Pilar Bernabé, que dentro de emergencias decía una cosa y cuando salía, cuando le ponían la carchofa delante, el micrófono, decía otra, y no me lo tienen que contar. Y no me lo tienen que contar. Porque al final ella estaba en la toma de decisiones de manera compartida, no hablo del día 29, sino posteriormente, días, sí. Hablando, me acuerdo, hablando de los garajes, que no se estaba actuando, cuando la Diputación estaba actuando. Yo creo que utilizar el dolor, utilizar las 228 víctimas, utilizar el daño irreparable que se ha hecho en los municipios para hacer política, pues yo sinceramente no va. Creo que pues, la Generalitat en este caso, y también lo sé, estamos centrados en intentar ayudar a todos los municipios, aportando económicamente, yendo a pulmón, porque seguimos sin la financiación. Es que al final es la pescadilla que se muere la cola. Seguimos sin la financiación autonómica arreglada, seguimos sin tener esa ayuda del Gobierno que le corresponde a la ciudadanía, porque no somos Cataluña, somos la Comunidad Valenciana, pero nos merecemos el mismo trato que cualquier comunidad autónoma. Entonces, Pilar Bernabé, sinceramente, creo que tiene mucho que decir. Por cierto, en torno al papel del Gobierno de España, ha hecho una encuesta el periódico De Aquí, que podemos leer hoy. Pere Valenciano, la peor gestión durante la Dana, dice esta encuesta, fue la del Gobierno de España. Se ha hecho el sondeo en 13 municipios afectados. Sí, se hizo entre el 1 y el 5 de abril y la hemos publicado antes, pero la publicamos esta mañana en la versión digital, a 770 personas más o menos, si no recuerdo mal, en 13 municipios, con 3 o 4 preguntas bastante concretas. Hay alguna que nos hemos dejado para las siguientes ediciones impresas y básicamente objetivamente y haciendo un repaso según el número de habitantes de los 13 municipios,
pues un poco testar, ¿no? Porque como hay tanta política y tanta acusación cruzada de quién es el responsable, bueno, manifestaciones contra Amazon, etcétera, 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 las preguntas eran sencillas. ¿A cómo calificaban la gestión del gobierno central, de la Generalitat, y en cada uno de los ayuntamientos donde hemos hecho las encuestas? Lo hemos hecho pues, en la mayoría del Horta Sud, en 3 de la Ribera, en Utiel y en Chiva, si no recuerdo mal. Y el resultado, en fin, está muy parejo, pero le daban la mayoría de la peor calificación, por al gobierno de España, 70 y tantos % al gobierno de España, y sobre todo la pregunta era muy mala, mala, regular o buena y muy buena, y el gobierno de España salía el muy mala muy por encima del resto. La Generalitat es verdad que se queda cerca del gobierno de España, un 60 y tantos %, y los ayuntamientos es donde están mejor valorados. Dentro de los peor valorados como gestión del propio ayuntamiento, si no recuerdo mal, estaba Alfafar, Catarroja y el tercero. Y Paiporta igual. Y Paiporta. No recuerdo, lo puedo mirar ahora, pero... En fin, no era por armar mucho lío, pero es lo que da de es lo que ha salido. Luego cuando se publica te critica todo el mundo. Bueno, pero teníamos curiosidad en saber si los propios vecinos de los municipios, de una selección de 13 municipios afectados, ¿cuál era su visión? ¿Cuál era la visión? Gestión. Eso no deja de ser una encuesta, pero Totalmente. Bueno, ha sido curioso. Bartolomé Fuentes, en torno a la imputación o no de Pilar Bernabé, ¿tiene que decir algo? Se te ha olvidado que terminara Estefan, porque le has preguntado sobre Pilar Bernabé y sobre Mazón, y no ha terminado con lo de Mazón, ha dicho su opinión sobre Pilar Bernabé. Totalmente. Mi opinión sobre Mazón es clara. Los ayuntamientos y la Generalitat, con la información que tuvimos el día 29 y con los recursos que tuvimos, hicimos lo que pudimos. Y vuelvo a decirte, ¿para qué está el gobierno de España? Porque si no está para actuar ante una catástrofe natural... La jueza sí que lo tiene claro. Sí que lo tiene pues mira, claro, me alegro que tú lo estés diciendo, porque investigar... No creo, me da igual lo que diga la jueza y lo que determine, y que diga lo que quiera. Y respeto a la justicia. Mira, sí, pero investigar no es condenar, ¿eh? Perdón, voy a decir un titular. No me creo demasiado la justicia. Pero lo siento mucho. La justicia en general. Porque en realidad yo quiero resaltar una cosa. La investigación para condenar. Lo decía de forma irónica, lo de que Estefan ha opinado sobre Pilar y no sobre Mazón, porque es obvio, no es lógico. A mí lo que realmente me alegra mucho es de que, y me entristece, que alguien se atreva a decirle a la jueza que llame a los alcaldes y alcaldesas a que lo impute. Me parece una desvergüenza. Si ha habido alguien que ha tenido un papel clave, que se ha volcado, que está soportando todo lo que, lógicamente, la ciudadanía, en su forma de expresar su rabia por proximidad, que está intentando pelear desde esa noche hasta el día de hoy, son los alcaldes y las alcaldesas y, lógicamente, los equipos de gobierno. A esos había que hacerle un monumento. A esos que se atreven a decir que imputen a los alcaldes o alcaldesas, deberían, no voy a calificarlo. Porque fíjate, el juego político de lo demás, y lo digo honradamente, ¿sí? Oye, podrá gustarnos más o menos, pero a los alcaldes y alcaldesas, del color político que sea, con lo que están haciendo y han hecho, me parece una falta de respeto. Yo no sé a lo que te refieres, pero que desde luego... No, lo digo porque, hombre, que no sé quién lo ha hecho. No sé si había una asociación, un sindicato... Ha ido a declarar el alcalde de Utiel, que han pedido que imputasen a los alcaldes y alcaldesas por la vamos a dejar una cosa. De todas formas, estar imputado no es estar condenado. No, ya lo sé. Vamos a dejar una cosa. La sensación aquí... Imputar o investigar a alguien es para que un alcalde o alcaldesa o quien fuera pueda ir a la justicia a darle más explicaciones. No es lo mismo ir como testigo que ir como imputado. Yo quiero decir pero os estáis... Mira, el PSOE se está cogiendo a los documentos de la investigación judicial para dar a entender que ya hay una condena previa. Ahora, no, pero hay un informe, hay una investigación. Pero el informe y la investigación al final no deja de ser un elemento subjetivo. Entonces, vamos a ver en qué acaba, porque aquí a lo mejor se tira un brindis al sol, y si mañana la delegada del gobierno acaba imputada. Bueno, pues que vaya. Pues perfecto. Pero, ¿puedo defender a los alcaldes? Pero sí, hombre, vamos a ver. Yo creo que aquí todos somos... Es una defensa, yo creo que nos sumamos. Compartimos el municipalismo, pero también te diré otra cosa. Sabes que cada ayuntamiento es un mundo, cada alcalde o alcaldesa es un mundo.
Y hay corporaciones donde toda la corporación se ha volcado y donde hay otras corporaciones donde hay incluso concejales, no son del PSOE y del PP, pero creo que hay alguna concejala de Compromís, incluso alguna alcaldesa que se fue de viaje. Bueno, vale, tú has pues hablado... que den respuesta a eso, pero los alcaldes y alcaldes en términos generales... En términos generales todos. hay que quitarse el sombrero. Por cierto, el titular de la instrucción de la Dana, Pere Valenciano, un técnico, declara que Pradas pidió que no se enviara el Les Alert sin su visto bueno. A mí no me gusta analizar cada cosa que se va filtrando, pero no por nada, porque... Lo llevan todos los medios. Es que... Pues bien, pues... ¿Qué nos aporta pues esto? No lo sé si a qué hora se sucedería eso. A mí esto me parece muy complejo y de verdad que yo estuve también en la Dana, primero como persona próxima a la zona, con muchos intereses también en las comarcas, con muchos amigos y amigas. He estado ayudando y estoy un poco también... Yo no sé, estoy un poco cansado de... Más tiempo estoy un poco cansado de los medios de la utilización... Pero aquí hay un momento, que no termino yo. Perdón. Por favor. Que yo entiendo que los medios tenemos que publicar y tienen que publicar. Pero estoy un poco cansado de la utilización desde el minuto cero de las desgracias y del desastre que ha habido. Pero estoy muy cansado. ¿Cómo se utilizan las desgracias para sacar rédito electoral? No es el momento. Es que el momento es el de invertir en la reconstrucción, el de dar amparo a los que han perdido la vida, a los familiares, el de dar amparo psicológico, el de la reconstrucción por la vía rápida. Los ascensores, hay cientos de ascensores sin funcionar. No se ha hecho una planificación como Dios manda, donde se puede haber traído empresas de Europa, técnicos, a ayudar. Y respecto a los alcaldes y alcaldesas, mirad, yo creo que son humanos, que algunos han cometido errores. Yo no voy a dar nombres, ¿sabéis por qué? Porque no voy a jugar a eso, porque me parece que la tragedia ha sido tan grande. Totalmente. Pero es que eso habla de las capacidades de cada uno. Del que lleva más tiempo, del que perdón, no he terminado. Del que se confía de una información del no sé qué. Del que unos suspendieron clases, otros no. La alerta roja estaba decretada el día de antes o a las 7 de la mañana. Y hubo gente que tomó unas decisiones y otros otras. Pues unos se equivocaron, pero ¿quién iba a saber que se iban a desbordar? Si ahora hemos sabido que 2 barrancos aledaños no estaban monitorizados porque eran menores y son los que han causado la desgracia. Entonces, no había es que esto de basarlo todo... Perdón, es que necesito 20 segundos más. Basarlo todo en la alerta que mandaron por un móvil no me es suficiente. Yo sé que hay gente que quiere acabar con Mazón. Para mí no es suficiente, no es el único responsable si vamos a hacer el responsable. Es mucho más complejo, desde las obras preventivas a la monitorización. Pero yo con esto quiero decir que es la delegada del gobierno. Pues tampoco, señores y señores. La delegada del gobierno lo hizo lo mejor que pudo. Y los alcaldes y alcaldesas, cada uno con sus capacidades, porque claro, es que hay algunos que llegan siendo unos inútiles, pues algunos alcaldes. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿O tiene un problema de salud mental y no está a la altura? Pues también puede haberlo, porque somos humanos. Totalmente. Yo solo voy a decir una cosa, yo no me meto con ningún alcalde, pero una alcaldesa en particular, lo digo, de cómo en el momento, con la información, que no es sencilla, que llegue perfecta, porque fue todo muy rápido, una alcaldesa a las 6:30 de la tarde, no voy a decir el nombre porque no la quiero acusar ni criticar, simplemente lo digo porque es una fuente perfecta, ¿no? Una señora que le estaba comentando a un amigo mío personal en una reunión, esto está remitiendo. A las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Esto yo ni siquiera lo he publicado porque yo no tengo la autorización de la fuente para decir que alcaldesa es. Porque, ¿sabes qué pasa? Porque se va a utilizar políticamente para desgastar y no quiero entrar en ese juego. Porque al final la realidad de lo que ocurrió es que es verdad que fallaron muchas cosas. Pero aquí, desde el minuto 1, desde el minuto 0, se ha intentado instrumentalizar políticamente para culpar al presidente de la Generalitat de la desgracia que se vivió el 29 de octubre. Y eso, además de ser mentira, es muy cruel. Porque luego hablamos del peso que están soportando los alcaldes y alcaldesas, pero nos olvidamos también del peso que soportan los cargos, en este caso de la Generalitat.
Pero ayer en una tertulia me decían que la Generalitat Valenciana no hacía nada en las residencias el día 29 de octubre. Digo, pues hable usted con Susana Camarero, porque estaba en contacto con las residencias de Paiporta y con otras residencias, igual que secretarios autonómicos y directores generales. Me parece que una catástrofe natural requería una respuesta nacional. Y yo no estoy diciendo que la culpa de lo que ocurrió el 29 de octubre fuera de Pilar Bernabé, pero sí que se espera una respuesta del gobierno de España, de tu gobierno, independientemente del color, que me parece muy bien que Quart de Poblet tenga 40 millones o que Paiporta tenga 220 millones. Pero si luego no lo sabemos gestionar o no tenemos la capacidad humana para la gestión, poco vamos a hacer. Pero es que con 240 o 260 millones no se arregla el desastre que hay. Y creo que aquí se ha intentado instrumentalizar. Y hay que decirlo, porque quien pagaba las campañas en las redes sociales acusando a Carlos Mazón era el Partido Socialista. Coño, que no las hubieran pagado. Que Diana Morant hubiera venido el primer día a Valencia, se hubiera sentado y decirle, presidente, ¿qué necesitas? Y luego, pasada la recuperación, nos arrancamos la piel. Y que siga la creo que investigación, eso es lo que espera la ciudadanía. Y aquí claro. analizamos las horas de los envíos. Analizamos si la consellera a las 7 de la tarde, cuando se le envía no sé qué aviso, que si hay que redactar o dijo o no ha dicho. Incluso hay medios de comunicación que diariamente, cuando algún familiar va a declarar, hace la recogida de las declaraciones para alimentar esa política del dolor. Es decir, aquí de la desgracia ni a qué traureta ya. Pues oye, yo, y ahí estoy con Bartolomé, hay muchos alcaldes y alcaldesas. Mira, el otro día estaba en Godelleta con la alcaldesa y estaba acompañando a la vicepresidenta. Las viviendas edificadas estaban en el barranco. Estaban en el barranco, no queda una vivienda para habitar. Y estábamos con una familia que nos decía, es que aquí, aunque nos den todo el oro del mundo, no queremos volver a vivir. Claro, hay que cambiar, ahí es verdad que hay que cambiar muchas cosas que durante muchos años se hicieron muy mal. Planeamientos urbanísticos, posibles decisiones, obras hídricas que no se realizaron, vigilancia de los barrancos, limpieza de las cañas. Es que estamos encarrilando el verano y la Confederación está limpiando. Oiga, una catástrofe natural que ha afectado a barrancos, de ahí la barranca, es que la Confederación aún no ha respirado. No ha respirado, y aún parece esto Estefan, que le estemos pidiendo al presidente paso. de la Confederación, sí, que le estamos pidiendo algo. Le exigimos a Miguel Polo respuestas que a día de hoy no tenemos. Bartolomé Fuentes, ¿cómo acoge las críticas por parte de los compañeros de mesa? No, pedir respuestas, estamos esperando respuesta de Mazón, que nos diga dónde estuvo esa tarde. El único que ha dado respuestas desde el minuto 1. Y nos dijo dónde estuvo, qué hizo a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. Totalmente. Y Pilar Bernabé que explique por qué anuló un viaje a las 8 de la mañana. Pero ves, entramos en el rollo. Esa es la percepción. Con la información que tenía, estaba con su agenda. Con la información que tenía. Es que la delegada tenía la misma información. Te lo acaba de decir Pérez, que a las 6 remitía. Que ha dado es que esa es la información que se tenía. Todas las explicaciones que Mira, se voy a han dar pedido. un problema, perdona. La alcaldesa a la que me refiero es alcaldesa socialista. Ahora estoy yo hablando. No lo he dicho, es socialista. Es socialista. Lo importante, y yo creo que ahí hemos de ser nosotros coherentes con lo que decimos, es lo que la última intervención pero la anterior de la alcaldesa. Y es de que nosotros podemos analizar situaciones de responsabilidad con respecto a la respuesta inmediata de la Dana. Pero realmente lo que tenemos que tener centrado todos nuestros esfuerzos, todas las formaciones políticas, los medios de comunicación y la sociedad, no solo la valenciana, es en la reconstrucción. ¿Y dónde está si nos perdemos, si nos perdemos en aquello que no es eso, perderemos recursos. Sobre todo perderemos capacidades, perderemos muchísimos fondos económicos, y lo hemos comentado aquí, y no estaremos ayudándonos, porque nosotros somos parte. Pero tú estás diciendo lo que espera la ciudadanía, pero te vuelvo a preguntar. A pocos días salió Diana Morant, virtual candidata a la Generalitat por el PSOE, diciendo que iba a apoyar los presupuestos de la recuperación. Luego dijo que condicionó ese apoyo a no sé cuántas cosas. Vamos a ver, a día de hoy, ¿dónde está ese apoyo? Si han dicho que no iban a apoyar los presupuestos. Es decir, está muy bien lo que tú dices, que tenemos que sentarnos, tenemos que ir a una. ¿Por qué el PSOE y por qué Compromís han dicho que no a los presupuestos de la recuperación y la reconstrucción? ¿Por qué? Es que eso no son los presupuestos de la reconstrucción. Bueno, ahí en mi opinión no. Bueno, si tenemos que recuperar la Dana con lo que hay en el presupuesto... Te cambio, mira, vamos a ver, que lo exija su presidente del gobierno, porque los del gobierno de España tampoco están. 700 millones de euros que tenían que haber aparecido de fondos europeos, que estaban ahí, y deberían de haberse incorporado en los presupuestos, no aparecen. No aparecen. Pere Valenciano quiere intervenir yo en estoy, este instante. de verdad creo que
cuando asistimos a una desgracia que se podía haber evitado, si el Estado español, y ya no hablo de partidos, el Estado español, el Gobierno de España, del que depende la Confederación Hidrográfica del Júcar, no hubiera hecho dejación de funciones y hubiera hecho las obras que estaban en informes técnicos de catedráticos en barrancos y ríos de la zona del Hortasud y de la Hoya de Buñol en particular, y que los mismos expertos han dicho que el agua hubiera llegado hasta los tobillos. Primer fallo. Sí. Eso a mí me revienta, me duele, porque además los valencianos siempre los mismos paganos en un Estado. Si es que no sé la independencia de Cataluña, si somos nosotros los que deberíamos independizarnos. Pero no te preocupes, aquí no se independiza, vamos, ni el portero de... Después, el 29, sobre todo ya por la noche y el día 30, desde mi punto de vista, a mí me da igual las competencias. Aquí no estaba ni la UME, ni había nadie. Había voluntarios y mucha solidaridad de ayuntamientos, de mancomunidades, de policía, bomberos, ciudadanos anónimos de otras comunidades. Pero el Gobierno de España tardó en activar lo que tenía que haber sido una emergencia nacional. Me da igual que esté Pedro Sánchez, y los que me conocen saben que si hubiera estado Rajoy, Feijóo o la madre de cada uno, diría lo mismo. Y luego, esto son cosas, en mi humilde opinión, que han sucedido. Que sigue siendo súper dramático. Que 6 meses después no ha habido una organización, un plan, porque han estado tirándose los trastos. Y había que haber diferenciado. El tirarse los trastos políticamente, a mí me parece muy bien que todo el mundo se manifieste, que pidan la cabeza de no sé quién, que los otros digan que es la otra y el de la moto. Pero, el juego político por un lado, el judicial por otro, y por favor la reconstrucción, que la hemos visto en 2 fotos, que no ha valido de nada, con el señor exalcalde de La Liana, José María Ángel, un gran señor, y el Pampos, no lo conozco, pero parece grande y de gran trayectoria también, solo se han hecho las fotos 2 veces. De Forment ni un gra. Lo que trasladan a la ciudadanía, lo que nos trasladan, que además lo ha dicho antes muy bien Bartolomé, lo sufren. Los muertos son irreemplazables, eso es dolorosísimo. Los familiares y los amigos de los fallecidos, no hay nada no hay dinero ni nada que los vaya a restituir. Pero el impacto económico es para los municipios afectados y para toda la sociedad, porque estamos siendo los valencianos los peor financiados, los del AVE que no sé qué, los que no se aclaran, los que volvemos a ser los paganos, los que son la Diputación, la Generalitat y los ayuntamientos, derivando recursos que van para otras cuestiones, por lo tanto nos empobrecen al resto. Totalmente. Y entre eso nos incluimos, para eso nos incluimos todos. Que la próxima vamos a traer reloj. Los que tenemos televisiones, los que tenemos periódicos, los que tienen comercio de proximidad, el impacto económico y el impacto es social, para todos. Por cierto, Bartolomé y Estefan, estamos viendo imágenes del Scorch. El Partido Popular y Vox han aprobado ya el plan para la comisión de la Dana sin fijar fecha para las comparecencias. La oposición asegura que esta comisión llega tarde y mal y que la citación de comparecientes no llegará hasta después de verano. Bartolomé. Bueno, yo creo que además de la comisión, yo propondría una comisión para la reconstrucción en cualquier caso. Es decir, debemos de centrarnos. Pero es que esto tiene que haberse hecho el 3 de noviembre. Pero no el estaba 3 de noviembre. Ya, no estaba creada ya. Pero está creada. No, me refiero... Hay un plan para la reconstrucción. Sí, un plan de reconstrucción, pero un plan social. No, pero lo digo en modo de decir que a mí me parece bien la parte de las responsabilidades penales que la dirima el juzgado. El resto de los agentes políticos y sociales a lo que toca. Ojo, y lo que toca, hoy no lo hemos comentado esta noche casi, pero en otra cosa, es gestión. Claro. Ya no es recursos económicos, que tenemos muchos sobre la mesa. Alguien, yo creo que Estefano Pérez lo ha dicho antes, es decir, recursos hay. Podemos discutir quién ha puesto más, pero los ayuntamientos no tienen capacidad para gestionarlos, ¿eh? Pero Bartolomé, ¿y eso lo veis normal? No. No lo veo. Bueno, además, perdón, vamos a contextualizar. Es que él no se va a echar flores, pero yo sí puedo echarle flores. Un poquitín, espérate que le voy a echar flores a Bartolomé, que es un señor que ha estado en la Diputación, que le llamamos Mr. Euro porque conoce muy bien y además es un cargo representativo en la Unión Europea y gestiona y conoce la gestión de los fondos europeos, ¿no? Sí, y él sabe
¿dónde está el talón de Aquiles cuando hay mucho dinero y no hay técnicos que lo... Perdón, es que quería echar un capote, pero no entiendo, Bartolomé, cómo eso los políticos, perdonadme, desde el día, no digo el 4 de noviembre, pero desde el 15 de enero... no está ya todo eso planificado con técnicos de no sé dónde y con equipos traídos de donde haga falta. Hay que decir, aunque estemos al final del programa, que Benaguacil sí que tiene una buena estrategia en la gestión de fondos. Esos que tenemos un gran alcalde que se llama Chimo Segarra. Pero dicho lo cual, por ejemplo, la Generalitat Valenciana es la única administración que reforzó en su día personal para las administraciones. Yo estoy contigo en que si tiene que haber, a mí las comisiones de investigación, pues que yo creo que lo que se necesita es rigor, seriedad, y que hoy que vaya, si han ido al Senado, al Congreso, pues que vengan los Corts Valencianes y que expliquen lo que tengan que explicar y rindan cuentas lo que tengan que rendir. Luego va la vía judicial, que va por otro lado, pero siempre desde el respeto. Yo creo que es darle normalidad, es decir, hay una investigación judicial, démosle normalidad, no hagamos un sálvame de cada declaración que se vaya a realizar, no convirtamos la comisión de investigación de los Corts Valencianes, que se merece todo el respeto porque es el Parlamento valenciano, en otro sálvame deluxe, y donde el PSOE dice que llega tarde. Oiga, pues yo creo que cada uno, y desde el PSOE pensaréis que llegaron tarde unos y unas, yo puedo tener mi opinión sobre quién llegó tarde y la utilización política que se ha hecho, pero creo que lo fundamental es la recuperación y la reconstrucción. Y es verdad que la Generalitat, y ahí hay que decirlo, oiga, solo hay que ver la residencia, los centros de día, esa recuperación y esa reconstrucción, pero es que vamos a pulmón. Y eso lo sabes perfectamente, porque en la Generalitat Valenciana estamos peor financiados, pero es que no tenemos ayuda. Y la ayuda que tenemos, o que nos han prometido, es que no llega. No llega. Y es verdad lo de la gestión. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Dejamos el tema de la Dana, seguiremos esa comisión. En los últimos minutos quisiera dedicarlo a ese acontecimiento tan importante. En apenas 24 horas comenzará el cónclave en el que los cardenales elegirán al sucesor de Francisco. El Vaticano aislará ya a los prelados que participan con máximas medidas de seguridad, apagando sus móviles, les requisan sus teléfonos. La verdad es que es un proceso apasionante, Pere Valenciano. Pues no lo sé, porque no lo he vivido y no lo voy a vivir nunca. Yo solo espero que salga un papa muy alejado del que se ha autoproclamado del payaso de Donald Trump, con perdón para la honrosa profesión de payaso, y que sea un papa en la senda iniciada por el Papa Francisco, una senda de apertura, de estar con el más débil, con las minorías, con algún guiño al colectivo LGTBI, y que no volvamos a tiempos de papados más oscuros y más retrógrados y más al gusto de los que quieren excluir. Yo eso es lo que deseo. Bueno, por el bien de la humanidad, tampoco que le hicieron mucho caso. A guerras hay papas, siempre hay papas y las guerras continúan. Yo querría que hubieran papas y que sirvieran para eliminar guerras y cosas así, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, yo espero que salga lo que decidan ellos, y que creo que también está ocupando demasiado tiempo desde el punto de vista mediático. No deja de ser una religión. Y que cada uno tiene sus creencias, hay que respetarlas y hay que tratarlas. Yo no le veo que hay que vivirlo con normalidad. Con normalidad, ¿alguna apuesta por esos papables que se comentan también en medios de comunicación, Estefan Soriano? Italiano. Bueno, a ver, yo creo que es importante que se siga, y que además yo creo que por todo lo que encarna ese ritual o esa tradición al final de la Iglesia Católica, y también de la elección, la forma de elegir a puerta cerrada, con clave, y yo ahí coincido mucho con Pere, porque nosotros que somos, yo creo que aquí en esta mesa somos todos liberales convencidos, creo que la Iglesia Católica tiene un gran papel, y que el Papa Francisco en muchas de sus intervenciones lo dijo: ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Y al final las iglesias estarían y están mucho más llenas cuando se acoge a todo el mundo por igual. Y es lo que defiendo siempre, no lo voy a cambiar hoy porque estén ante. Además tengo muchos amigos párrocos y hacen una gran labor también. No olvidemos la gran labor social y también la mediación de conflictos. Hay dos tendencias que van a estar presentes. Y sobre favoritos, me gusta mucho Filipinas. Filipinas. A mí me encanta Tagle. El Papa Cardenal Tagle. Bueno, pues tiene bastantes posibilidades. Aunque dicen que el que sale en las quinielas luego es. Pero eso es el que ha puesto Trump. Trump ha señalado a uno y al pobre. Yo solo espero que tenga una senda de lo que a mí
para mí es claro, el Papa ideal. Que es, bueno, el Papa ideal, pues fíjate, el que dice la Biblia y las Sagradas Escrituras, que debería ser, pues que no excluir a nadie. Y yo, desgraciadamente, he visto muchos tiempos y muchos momentos de papas en la historia, incluso reciente, excluyentes, que incluso yo me sentía excluido. Entonces, me gustaría que el Papa que llegue, pues siga la senda de abrir la Iglesia a todos. Al final, no somos todos hijos, hijas e hijes de Dios. Eso es a lo que debemos aspirar. Es verdad que también hay un clásico que dice que cada vez que hay un papa que es aperturista, que avanza, que progresa hacia lo que es la realidad de la sociedad, el siguiente viene siendo un papa que recorta un poco. Bueno, pues estaremos pendientes. Empieza el cónclave, esperemos que haya pronto fumata blanca, se lo contaremos en esta casa. Nosotros nos vamos a despedir. Pere Valenciano, su mensaje final esta noche como presidente del Grupo El Periódico de Aquí, ¿cuál sería? Muy breve. Pues mira, yo me voy a un mensaje de la Dana. Falló el Estado antes, desgraciadamente, falló el Estado y muchas más personalidades e instituciones durante, y desgraciadamente están fallando todos, pero yo siempre pongo el acento que el dinero debe venir especialmente del Gobierno de España y de la Unión Europea, y la organización brilla por su ausencia y eso va en demérito de todos. Gracias, Pere Valenciano. Buenas noches. Bartolomé Fuentes, su titular. Titular es que el dinero está, pongamos gestión. Gracias por estar con nosotros y cerramos con el director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Estefan Soriano. Pues mira, yo me quedo con los planes de ayuda que sigue poniendo en marcha la Generalitat, como es el plan turismo para también las zonas afectadas, para que las personas tengan un bono viaje de 350 euros, y también por aquellas ayudas que se han visto ampliadas, esa segunda fase, a personas, a particulares y empresas que perdieron la flota de vehículos. Yo creo que eso es en lo que tenemos que estar todas las administraciones. Me consta que muchos ayuntamientos están en ello, incluso siguiendo gestionando las guías ayudas también de la Fundación de Amartya Ortega. Es en lo que está la Generalitat y es en lo que me encantaría ver al Gobierno de España, que realmente le diera a la Comunidad Valenciana lo que toca, pero ya no por justicia, sino lo que nos toca por esta emergencia que necesitamos ante una catástrofe natural vivida. Gracias, director general. Buenas noches. Gracias. Terminamos. Gracias a todos, a los tres. Nosotros volvemos ya el próximo jueves. Tenemos tertulia de diputados autonómicos. Estarán aquí las 4 fuerzas representadas de les Corts Valencianes. Gracias por estar y buenas noches.